En este vídeo veremos cómo construir un currículum de cero adaptándolo a una posición a la que se quiere aplicar, y también revisaremos currículums de LinkedIn de gente que está en búsqueda activa para ver qué aspectos se podrían mejorar. Este vídeo es la segunda parte de una serie de 3 vídeos donde básicamente se explica cómo crear un buen currículum. Si no has visto la primera, te la recomiendo encarecidamente, sobre todo para que puedas entender bien por qué se dicen las correcciones que se dicen en este vídeo. Entonces, el ejemplo que he puesto básicamente es mi yo de tercero de carrera que está buscando un trabajo que realizar antes de que empiece el curso, ¿no? Entonces, en este punto yo tenía el C1 de inglés y 2 experiencias laborales, ¿no? La primera sería que estuve en un programa de acompañamiento educativo, que es básicamente refuerzo, que por las tardes pues ayudabas a los estudiantes con las asignaturas que tenían más problemas, y luego hice prácticas un año de reclutador. Entonces, sabiendo todo esto, me topo con la siguiente oferta. Descripción completa del empleo. Bueno, básicamente vemos que es una empresa que está buscando tutores o group leaders que básicamente acompañen a sus estudiantes a estancia en el extranjero, en el que van a familias de acogida. Entonces, en este sentido, busca una persona dinámica, responsable, que acompañe a los grupos de estudiantes en este programa de inmersión lingüística. Entonces, por eso tienen interés en que hable inglés. Entonces, primer requisito tendríamos es acompañar a grupos de estudiantes, o más que requisitos, como aspectos que les interesan, ¿no? Acompañar a grupos de estudiantes. Luego tendríamos también nivel alto de inglés, y también ponen experiencia trabajando con niños. Pone monitor profesor, básicamente. Pone preferencia por personas que están tituladas en magisterio lingüística. En este caso, pues no aplicaría. También pone disponibilidad, tener el certificado de antecedentes penales, que bueno, esto quieren que no seas un delincuente. Entonces, en cuanto a la descripción del trabajo, vemos que group leader, es decir, el candidato tendrá básicamente que preocuparse por el bienestar del alumnado, asegurarse que atiende a todas sus actividades, ya sea pues de mañana, tarde, etcétera, que los acompaña a las excursiones de fin de semana, básicamente estar siempre con ellos, en resumen. También estar siempre con ellos, y cuando no, estar disponible, pues supongo por si surge cualquier inconveniente, pero que todo esto realmente no es que sean requisitos, es decir, no nos interesa tanto de cara a crear el currículum. Y finalmente vuelven a mencionar el tema del inglés. Entonces, aquí hay que primero destacar lo que interesa a la empresa. En este caso, yo lo he hecho de antemano. Básicamente, tendríamos lo de acompañar, el nivel de inglés, experiencia trabajando con niños, y lo demás un poco todo soft skill, ¿no? Preocuparse por el bienestar del alumnado es muy genérico. Entonces, en este caso tenemos los requisitos a la izquierda, que es lo que he destacado en amarillo, y luego a la derecha tendríamos las diferentes experiencias. En este caso tendríamos el reclutador, el profesor, que por ejemplo en este caso, en este programa, lo llamaban todo amigo grande. Es decir, la persona que estaba en este programa recibía el nombre de amigo grande. Entonces, si realmente yo en el currículum pongo amigo grande, pues la persona no tendrá ni idea de qué le estoy hablando. En cambio, si pongo monitor, no solo estoy utilizando las palabras clave que usa la persona en concreto, sino que además pues es más fácil de entender, ¿no? Y finalmente, el nivel C1 de inglés, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en este caso es establecer los vínculos, terminar. Pues yo acompañar a grupos de alumnado, obviamente lo he hecho en el programa de acompañamiento. Tener buen nivel de inglés se refleja tanto en el nivel C1, evidentemente, como en la experiencia de reclutador. Y bueno, lo mismo pasa con la experiencia con niños. Entonces, básicamente, aquí se pasaría a redactar el perfil. La gracia es que cojamos, por ejemplo, ya de una descripción genérica que tengamos de cada puesto y lo adaptemos para que encaje más en la posición, ¿no? Aquí, por ejemplo, como podéis ver, he ido destacando lo primero, lo de monitor. También está lo de dirigiendo grupos de estudiantes, que esto lo he resaltado porque es lo que realmente les interesa. También he puesto que hubo un curso que tuve que acompañar a estudiantes por la calle, y si realmente quieren que estés acompañando a los estudiantes, eso les interesa. Y también he mencionado que se hacían reuniones para intentar solucionar problemas, un poco para dar la sensación de que ya se tiene como más experiencia controlando conflictos con estudiantes. En IT Recruiter básicamente destacar inglés, porque todo lo demás no tiene nada que ver, así que poner inglés tantas veces como sea posible, porque si el recruiter abre el currículum y hace control F inglés, que vea que le aparece muchas veces inglés. Luego, en el grado, posiblemente nadie destaque nada, básicamente ponen grado y ya está. Entonces, en este caso, si no cuesta nada mirar el plan de estudios y mirar qué asignaturas se han hecho que pueden estar relacionadas, pues en este caso he destacado psicología de la educación y desarrollo en la infancia y en la adolescencia, que bueno, son temarios que se dan, ¿no? Y que, bueno, pues antes que no poner nada, queda mejor. Para revisar algunos currículums que he encontrado por LinkedIn, y he pedido el permiso de la persona que estaba en búsqueda activa para revisar el currículum.
Entonces, lo primero que hay que mencionar es que estos currículums no se pueden equiparar a los que se utilizan para aplicar a una posición, puesto que estos digamos que son de búsqueda pasiva, entonces el currículum sí que tiene que tener un carácter más genérico. En este caso, el primero viene de la mano de Silvana, que la verdad fue súper amable y desde aquí le doy las gracias, y vamos a simular que yo soy un reclutador que recibe este currículum. Entonces, lo primero que vemos es que ella se presenta como un desarrollador full stack. Esto me indica que realmente su perfil va enfocado a encontrar trabajo, digamos, de desarrolladora. Primero encontramos una presentación sobre mí. Mucha gente le gusta poner una parte de presentación. Vamos a ver qué ha puesto. Me caracterizo por ser independiente, proactiva y determinada una vez establecidos mis objetivos. Tengo un inquietante deseo por aprender, aportar y crecer. Personalmente, no soy muy partidario de los sobre mí, puesto que normalmente suelen ser bastante generales. Digamos que es como muy subjetivo, la persona lo podría poner. En cambio, por ejemplo, las formaciones que has hecho sí que pueden indicar más aptitud. Después vemos que en educación lo primero que encontramos es que ha hecho derecho, aunque no lo ha finalizado. Está bien indicar que no se ha finalizado, pero aquí ya vemos que choca un poco, ¿no? Porque ella se define como desarrolladora y lo primero que encontramos es que ha hecho derecho. Ahora sí, vemos que ha puesto una formación relacionada con el desarrollo, con la programación, y vemos que ha hecho un bootcamp. Vamos a leer qué ha puesto. 600 horas de cursada, queda un poco raro, seguramente podría, o de duración. Se simula un ambiente real de trabajo durante aproximadamente 4 meses utilizando las metodologías Agile, Scrum y Learning by Doing. En dicho proceso realizamos proyectos tanto individuales como grupales aplicando las tecnologías del Stack. Y bueno, trabajó un grupo de tecnologías que bueno, es la base de datos, el framework, etcétera, en cada uno de ellos. Está bien porque explica qué es lo que ha hecho, la duración. Personalmente yo lo pondría en bullet points y en una frase resumiría esto, una más corta. Por ejemplo, formación intensiva de 4 meses con metodologías Agile. Learning by Doing realmente pues, ya se asume, ¿no? Siendo un bootcamp, que es una formación que es muy intensiva y básicamente suele consistir en por la mañana dar teoría y por la tarde ver la práctica. Y dedicaría luego otros bullet points a desarrollar más en qué ha trabajado las tecnologías y cómo las ha trabajado, ¿no? Explicar algunos proyectos que yo supongo que estarán en los links de aquí a la izquierda, que básicamente este es el GitHub y supongo que los otros dos son más relacionados con programación. Luego vemos que tiene un apartado de conocimientos que tiene puesto HTML, CSS. Claro, esto, por ejemplo, HTML y CSS, esto no está mencionado en el bootcamp, entonces digamos que yo como reclutador no sé si es que ella ha estado practicando un poco y lo ha puesto o dónde ha obtenido realmente los conocimientos para todas las cosas que, por ejemplo, están aquí en conocimientos pero que no están explicadas en el bootcamp, ¿no? Si realmente lo ha aprendido en el bootcamp, yo realmente lo pondría, es decir, pondría en el bootcamp porque realmente la gente muchas veces en conocimientos suele poner cosas que ha trabajado un poquillo pero que no ha tenido una formación clara, ¿no? Para ello. Luego vemos que tiene una parte de experiencia laboral y que son temas que no están relacionados con programación. Entonces, en este caso ya está bien poner algo, porque evidentemente si no va a parecer que no ha hecho nada, pero como no está relacionado con lo que a ella le interesa encontrar trabajo, está bien realmente no profundizar en ello. Y finalmente vemos el apartado de idiomas, que bien, italiano y portugués, yo recomendaría que si no sois capaces de mantener una conversación profesional, es decir, tener una conversación, no pongáis los idiomas porque realmente a nivel profesional no va a tener mucho impacto si realmente no podéis, digamos, utilizar el idioma, ¿no? Y conversacional, bueno, se asume que es un B2 sin certificado, ¿no? Entonces, cambios así genéricos que haría en el currículum. Yo, por ejemplo, aquí eliminaría directamente el sobre mí. Reduciría el tamaño de letra porque me da la sensación que está muy grande. No sé qué tamaño debe ser, pero se puede poner 11 mejor. Educación. Está bien que ponga derechos para explicar su background, está bien, pero yo no lo pondría lo primero. Lo primero que pondría es el bootcamp y desarrollaría más todo el tema de los programas que se han utilizado. Por ejemplo, si tuviera que aplicar una formación que piden algunos de estos lenguajes de programación, yo especificaría mucho más que se ha hecho con ellos y también estaría bien repetirlos aquí para que aparezcan varias veces en el currículum. También se podría reducir realmente el tamaño de la barra lateral en la que tiene, digamos,
los contactos de información y los links, puesto que queda bastante espacio en libre y impide, digamos, que pueda desarrollar más el bootcamp, que al fin y al cabo es lo que le va a dar la oportunidad de conseguir trabajos como desarrolladora, ¿no? Si me lo olvidé decir, es que algo muy interesante para perfiles que tienen poca experiencia o que no tienen experiencia en un sector es poner links al trabajo que a lo que sabe hacer, ¿no? Por ejemplo, si ha hecho una página web o si ha hecho cualquier tipo de proyecto, que ponga un link donde se pueda ver eso mismo, ¿no? Que yo supongo que se podrá ver en alguno de estos links, pero si no, lo recomiendo mucho y muy encarecidamente. Incluso yo he llegado a ver, por ejemplo, en temas de programación, gente que tiene su currículum en una página web interactiva, y de esta forma ya dejas claro que dominas y eres capaz, bueno, de hacer lo que dices, porque directamente tu currículum está en una página web que tú has creado, ¿no? Y eso da mucha fuerza. El segundo currículum, este viene de parte de Ariadna. Y bueno, a simple vista, un punto positivo es que visualmente el currículum es llamativo, es decir, se nota que hay un control sobre el diseño, ¿no? Por ejemplo, que los colores del currículum están, digamos, también dentro de la imagen, pero también supongo que algunos estaréis pensando que, por ejemplo, las experiencias de las formaciones no están explicadas, no están desarrolladas, ¿no? Bueno, ahora entraremos más en profundidad, vamos a ampliar un poco. Vemos que cargo está bien porque aquí explica cómo se define ella, cuál es, digamos, su posición. Producción y ejecutiva de cuentas. Soy comunicadora con experiencia en producción audiovisual y ejecutiva de cuentas, tanto en televisión como en agencias de publicidad, en constante aprendizaje para poder sacar partido de mis habilidades. Yo lo primero aquí que veo, por ejemplo, y yo, por ejemplo, he tenido que buscar en Google qué es un ejecutivo de cuentas porque la verdad no tenía ni idea. Producción sí que conocía, y aquí al poner producción audiovisual es como un poco evidente, ¿no? Que se dedica pues a producción vídeos, a producir pues vídeos, imágenes, etcétera. Pero, por ejemplo, de ejecutiva de cuentas, yo digamos, no sabría realmente decir, si no lo hubiera buscado en Google, qué es, que por lo que he entendido es una persona que suele tratar como las relaciones con los clientes y se asegura de que se cumplen sus necesidades. Y, por ejemplo, aquí si yo estuviera buscando una persona que hiciera funciones de las que hace ejecutiva de cuentas, pero no supiera que esa persona se llama ejecutiva de cuentas, no encontraría su currículum, digamos, por ejemplo, en LinkedIn, porque si yo como reclutador, que esto pasa muchas veces, no sé el job title de lo que me están pidiendo, porque muchas empresas no saben cómo se llaman el candidato que necesitan, ¿no? Entonces ponen como las funciones, pues en este caso estaría, digamos, perdiendo oportunidades para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces a nivel de experiencia laboral, si estas son sus cargos, vemos que tiene una experiencia laboral consistente porque tiene varias experiencias y parece que, digamos, de producción controla bastante. En la formación también tiene bastante formación, es decir, estamos ante un perfil que tiene ya, digamos, un recorrido, ¿no? Aquí vemos que ha puesto un apartado de aptitudes profesionales, más concretamente ha puesto estrategia creativa, paquete Adobe, capacidad de planificación y anticipación, organizada y coordinada, proactiva, criterio económico, habilidades comunicativas. Un poco personalmente me pasa lo mismo de siempre, que realmente como reclutador normalmente estas partes o las ignoras porque esto la gente le gusta verlo en la entrevista realmente, por ejemplo, que tienes habilidades comunicativas, o son cosas, digamos, subjetivas que una persona puede tener, que tiene criterio económico, pero el entrevistador piensa que no. Vemos que también ha puesto en estas aptitudes el paquete Adobe. Entonces, en este caso, yo supongo que el paquete Adobe lo tiene que haber trabajado y lo tiene que estar usando diariamente. Por ejemplo, aquí no sabría decir si ella sabe utilizar Photoshop, si sabe utilizar Premiere, si sabe utilizar Adobe After Effects, si sabe utilizar Illustrator. Es decir, estaría bien que especificase qué programa sabe usar, porque muchas personas que estén buscando, digamos, alguien que realmente sepa desarrollar vídeos, es decir, que sepa realmente, por ejemplo, hacer publicidad, que sepa crear contenido, a lo mejor busca directamente a alguien que tenga conocimientos en Adobe Premiere. Y ella, por ejemplo, no lo ha especificado, ¿no? Referencias, la verdad es que no estoy muy familiarizado. Creo que, si no me equivoco, es alguien que puedes, digamos, como contactar para que te explique pues su forma de trabajar, si realmente es eficiente, etcétera, pues un poco para tener, eso, una referencia y nada, y los datos de contacto. En resumen, cosas importantes a cambiar: los colores y la imagen están muy bien. Yo lo que haría sería reducir el tamaño de la imagen, ponerlo, digamos, a lo mejor aquí en un lateral superior,
o bueno, ya supongo que en esto tendrá más traza, ¿no? En el tema del diseño, pero reduciría bastante el tamaño de la imagen. En las aptitudes profesionales realmente un poco hasta casi que las quitaría, y el paquete Adobe lo pondría en cada una de las formaciones con los bullet points. La referencia, la verdad es que como no estoy acostumbrado a verlas, yo personalmente creo que no pondría referencia y aprovecharía el espacio para explicar realmente lo que ha creado. Y un aspecto muy importante, todos los perfiles que son creativos, ¿no? Diseñadores gráficos, creadores de contenido para redes sociales, producción, poner links a trabajos que se hayan hecho. Eso va muy bien hasta para personas que tienen poca experiencia en el tema. Y en este caso, ella que tiene más, seguramente podrá sorprender, o cuando la gente que vea lo que ha hecho, ¿no? Aquí podría poner, por ejemplo, links a vídeos subidos de YouTube o cosas así, y eso le daría muchísima más fuerza al perfil, porque podrían ver directamente de qué es capaz de hacer, ¿no? Y no simplemente que ella lo diga porque ella lo cree, ¿no? Sino que realmente aporte evidencia de que es competente y de que tiene estas capacidades. El tercer currículum que veremos es de una persona que yo pensaba que este era su currículum actual, pero luego vi que lo había rehecho. Entonces básicamente revisaremos este primer currículum que tenía y luego también el segundo que ha hecho, ¿no? Bueno, vemos que aquí estaba todo correcto, ¿no? El nombre, foto, el cargo, que ya se presenta como psicóloga general sanitaria, que básicamente es el psicólogo que todo el mundo conoce. Y el primer apartado que vemos es el de formación académica. Vemos que tiene el grado, luego tiene un máster en terapias de tercera generación, que son básicamente las que están cogiendo más auge, el de psicología general sanitaria, que es el que te habilita para trabajar, y un máster, otro, en psicología, orientación y terapia sexual. Es decir, estamos viendo que es una persona que tiene un perfil muy fuerte, tiene un perfil muy bueno, es decir, está muy formada, y yo viendo simplemente la formación, ya es un perfil que seguramente es muy competente ella, ¿no? Como psicóloga. Bueno, en cuanto a los cursos, como podéis ver, se sigue un poco la estrategia de poner, digamos, todo, ¿no? Y esto lo que hace es que no se puede explicar realmente lo que interesa, ¿no? En este caso, siendo una persona que tiene una formación tan fuerte, estos másteres se tendrían que explicar, yo creo, un poco más, ¿no? Por ejemplo, se podría directamente poner las prácticas que se han hecho, porque, por ejemplo, el máster en psicología general sanitaria es un máster que tiene una gran parte de prácticas, es decir, te forma bien para trabajar. En cuanto al apartado de cursos, vemos que tiene puestos muchos cursos, y realmente es una parte que agobia mucho, ¿no? Porque se ve mucha letra, se ve como, digamos, con poco espacio, pero bueno, vamos a ver exactamente qué tiene puesto, ¿no? Vemos primeros auxilios psicológicos, esto podría ir bien. Este tiene pinta que es parecido, situaciones de emergencia, también uno de violencia de género, monitor y ocio de tiempo libre. Este lo quitaría directamente, porque si ya está con la formación que tiene, ella realmente es psicóloga general sanitaria, y ser monitor y ocio de tiempo libre no va a aportar tanto. Técnico de motricidad, según en que quiera buscar trabajo, tampoco lo pondría, sí que es útil si interesa en puestos que pueda estar relacionado. Tiene un curso en terapia familiar sistémica, ley de régimen jurídico, diseño de funcionamiento electrónico del sistema. Este, por ejemplo, lo quitaría directamente, porque tampoco me queda claro qué es. Celador en el quirófano, que lo tuve que buscar, que era celador, que bueno, está relacionado. El paciente hospitalizado, documentación e historia clínica, comunicación y atención a pacientes en situaciones conflictivas. Como podéis ver, es es decir, tiene muchísimos cursos, y esto, claro, porque es un currículum general, pero cuando ya aplicase para una oferta de verdad, prácticamente el 80% de los cursos que hay aquí seguramente lo tuviera que quitar, ¿no? Entonces, prevención de riesgos laborales para el celador, actualización integral para celadores, el celador y el celador conductor en las instituciones sanitarias, la trata de mujeres con fines de explotación sexual desde un enfoque de género crítico de derechos humanos, estimulación cognitiva en demencias, alteraciones emocionales y conductuales en demencias, formación en igualdad como herramienta de prevención y violencia machista. Vale. Entonces vemos que tiene varios packs de función, vemos que tiene algunos relacionados con celador, vemos que tiene algunos relacionados con igualdad y machismo, vemos que tiene algunos relacionados yo más con pacientes que a lo mejor pues pueden tener algún tipo de discapacidad o demencia, ¿no? Podrían ser en residencias, que sería, por ejemplo, entiendo yo, el de psicomotricidad, el de estimulación cognitiva. Entonces yo haría packs, realmente el orden cronológico está bien, pero sería mucho más fácil, por ejemplo, en este caso, de poner pues cursos relacionados con género, cursos relacionados con celador, cursos relacionados con tal, y así hacer un orden más. De todas formas, yo los cursos pequeños no creo que aporten tanto al perfil como, por ejemplo, un máster o la experiencia, que realmente yo creo que tendrían que estar más desarrolladas, ¿no? En este currículum. Vale, en cuanto a la trayectoria profesional, vemos que pone prácticas no laborales de psicología. No entiendo esto de no laborales, supongo que se refiere a que son del grado, yo pondría prácticas, o directamente, si ha hecho psicóloga per se, yo pondría psicóloga directamente, y como mucho pondría que tiene abajo, ¿no? Especificando el tipo de contrato. Nombre envasadora, no, yo no lo pondría, porque
con toda la experiencia que tiene y los cursos que tiene, no aporta nada que haya trabajado, digamos, como ambasadora. Como animadora sociocultural realmente tampoco, porque esto en parte es del pack de ocio y tiempo libre y yo tampoco lo pondría. Prácticas de asociación, síndrome, bueno, vemos que ha trabajado en una asociación de síndrome de Down, que por eso supongo que ha hecho lo de psicomotricidad. Vemos que ha trabajado como psicóloga, ha trabajado como celadora. Yo lo que haría sería, las fechas, por ejemplo, quitan mucho espacio en el plano horizontal, ¿no? Y realmente si estuvieran puestas, por ejemplo, justo debajo, ¿no?, de título, se te quedaría muchísimo espacio libre para que pudiera realmente explicar, digamos, qué es lo que ha hecho. La página en blanco, bueno, esto es un error de que hay un enter de más, que no pasa nada. Y bueno, vemos que tiene el vídeos de inglés, tiene el carnet, título de manipulador de alimentos, que no sé si lo piden para algunas residencias, pero lo dudo mucho, y más si ella está buscando realmente formación como psicóloga, ¿no? Yo, por ejemplo, esto no lo pondría. Y el voluntariado, según qué tipo de voluntariado haya sido, tampoco lo llegaría a poner, ¿no? Más me basaría en explicar las prácticas. Por ejemplo, yo, una duda que tengo muy importante en su perfil, ¿ha trabajado de terapeuta? Suponemos que sí. Aquí, en las prácticas, no sabemos si realmente ha hecho terapia, porque yo, por ejemplo, hice prácticas durante el grado y solo veía las consultas, es decir, no hacía terapia. ¿Cuántos pacientes ha visto? ¿Cuántas horas ha hecho terapia? Son datos muy importantes en el sector de la psicología, ¿no? Porque lo que se valora es se valora muchísimo la experiencia y la formación. Obviamente, esto es como un médico, nadie quiere un médico que no tenga experiencia y nadie quiere un psicólogo que no tenga experiencia, ¿no? Si realmente con los másteres que tiene, seguro que tiene mucha experiencia y podría, yo creo, desarrollarla muchísimo más lo que ha hecho, ¿no? Sí que es cierto que este es su primer currículum. Como os he comentado, esta persona tenía 2. Vamos con el segundo currículum de la misma persona. Vemos que a nivel de estética ya hay una diferencia sustancial. El otro era bastante agobiante, digamos que estéticamente es mejor. Vemos que aquí aparecen las formaciones, el año está encima del máster, lo cual permite optimizar el espacio. Vale, vemos que ella se presenta nuevamente como psicóloga sanitaria. Experiencia, vemos primeramente que pone digamos, un puesto de celadora. Vamos a leer en qué consiste. Información, atención y movilización del paciente, recepción y transporte de muestras, pedidos y mercancías, transmisión de comunicaciones orales escritas entre los distintos servicios. De entrada, esto realmente no me da la sensación que esté tan relacionado con ser psicóloga sanitaria, ¿no? Entonces, de momento que esté primero, yo no sé si es del todo buena idea. Luego, ahora sí, vemos que ha hecho de psicóloga durante casi un año en una residencia y vamos a ver qué ha puesto. Realización de evaluaciones cognitivas, emociones conductores del residente, bien. Creación junto a este equipo de programas de atención individualizados, bien. Psicoterapia individual, bien. Talleres de diversas temáticas, bueno, que las explica mindfulness, autoconcepto, etc. Actividades de ocio y tiempo libre, bingo, entrevistas laboralistas, intervención en demencias, trabajo con familias, manejo de RSI+, estimulación cognitiva y psicomotricidad. Entonces, me da la sensación que hay demasiado bullet points y que algunos son muy cortos y yo los pondría en un mismo sitio. Por ejemplo, pues se podría poner talleres de diversas temáticas, intervención en demencias y trabajo con familias, por ejemplo. Pero al final la información se transmite igual y lo que se ahorra son espacio, o también los talleres en muchas posiciones se suelen relacionar con la estimulación cognitiva. Puede ser, por ejemplo, talleres de estimulación cognitiva y diversas temáticas o, bueno, la cuestión sería compactar un poco las experiencias, ¿no? Vemos que también ha puesto que ha sido animadora sociocultural, puesta en marcha de actividades de ocio, juveniles, culturas, labores de consejería. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, esta a lo mejor sí se podría llegar a dejar, pero no que aparezca la primera definitivamente. Y esta yo directamente la quitaría porque para trabajar como psicóloga no creo que sirva para tanto, ¿no? Cursos. Vemos que aquí ha hecho la tarea, digamos, de resumir bastante los que ella cree que más le aportarán. Y, bueno, no está mal la selección que ha hecho. Nuevamente, monitor de ocio y tiempo libre son cosas que, por ejemplo, no pondría. Y vamos a ver la barra de la izquierda. Presentación. La psicología y la labor asistencial son mis grandes pasiones. Atravesar dificultades y momentos de crisis a nivel personal me llevó a adentrarme en este mundo y a medida que aumentaban mis conocimientos y formación iba creciendo también mi deseo de ayudar a los demás. Actualmente tengo la capacidad de ofrecer a las personas recursos y herramientas para afrontar las dificultades del día a día en muchos aspectos de sus vidas. La vida es como una montaña rusa, tiene altibajos y es nuestra elección asustarnos y disfrutar del viaje.
Vale, nuevamente lo que me ocurre con las presentaciones, es decir, está bien como presentación, pero lo que realmente le va a dar el trabajo no va a ser la presentación, sino el tener experiencia. Entonces, habilidades, flexibilidad, empatía, trabajo en equipo, buen trato, formación continua. Otros datos, voluntariado Cruz Roja, carnet de conducir, B2 y título de manipulador de alimentos. Vale, cosas que cambiaría yo. Por ejemplo, esto, si no lo quitaría, prácticamente lo resumiría en un solo bullet point porque no es algo que interese, puesto que para encontrar trabajo como psicóloga no aporta tanto como, por ejemplo, esto, que es lo que más tienen que desarrollar. Esto lo compactaría un poco más y explicaría, bueno, esto lo quitaría directamente y explicaría todas las prácticas laborales, es decir, todas las prácticas que ha hecho a lo largo de los másters que estaban puestas en el otro currículum. Porque es lo más parecido a lo que realmente a ella le interesa a nivel laboral. Explicar más las formaciones, yo todo esto lo explicaría mucho más, pondría las prácticas que se han hecho durante el máster, qué terapias se han visto en cada práctica, con qué terapia se ha hecho psicoterapia, etcétera, ¿no? Normalmente la presentación la quitaría directamente, las habilidades también, porque siendo psicóloga y viendo que, por ejemplo, con el voluntariado ya es más claro que es empática que lo ponga directamente, ¿no? Y otros datos, manipulador de alimentos, no sé si es necesario para trabajar en residencias, pero como psicóloga yo creo que no, así que tampoco lo pondría. Entonces, también aspectos de tema de diseño. Esta barra yo la haría muchísimo, pero muchísimo más estrecha, porque claro, al quitar la presentación y quitar las habilidades, por ejemplo, solo con que cupiera bien los otros datos y el contacto ya sería suficiente. Luego vemos que aquí, por ejemplo, hay un gran espacio entre la línea y hasta que empieza la explicación. Y esto también es espacio, digamos, que le quita a ella para explicar. Entonces, estos serían los principales cambios. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te recuerdo que esta es la segunda parte de una serie de 3 vídeos donde básicamente vemos cómo hacer un buen currículum. Te dejo un link a las otras partes en la descripción para que les eches un vistazo. Todo lo que hemos visto está escrito en mi blog por si quieres consultarlo y que también puedes descargar ahí las dos plantillas. Además, si quieres ver más contenido así, te recuerdo que te puedes suscribir, que es gratis. Y nada, adiós.